Le hagamos un ejemplo de cómo llegar desde la utilidad indirecta a la función de gasto y a las hicksianas. Y nos podemos devolver de distintos lados. Entonces, podríamos partir con las marshallianas. Se supone que tengo una función de utilidad, la más típica que hemos trabajado harto. ¿Por qué voy a trabajar esta? Porque me sé las demandas de memoria. Entonces ahí podemos hacerlas fácil. Entonces, imagínate que tengo esto de acá. Yo sé que si resuelvo este problema primal, me va a dar que la demanda marshalliana de X va a ser I sobre 2PX. Y la marshalliana de I va a ser el ingreso sobre 2 precios del bien I, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la función de utilidad indirecta? La función de utilidad indirecta es una función donde tú dentro de la función de utilidad reemplazas las demandas marshallianas. Es lo que se llama una función valor, que significa tú evalúas una función objetivo en su punto máximo o en la función que le da el máximo, para que te diga siempre el valor máximo dado los parámetros del problema. Entonces, si yo reemplazo acá, por ejemplo, me va a quedar I sobre 2PX, I sobre 2PI, me va a quedar exactamente igual a I cuadrado 2PX 2PI. ¿De qué me sirve esta función de utilidad indirecta? Por ejemplo, imagínate que el ingreso fuera 1000, el precio de X fuera igual a 100, el precio de Y fuera igual a 50. ¿Cómo yo podría obtener la utilidad máxima del individuo? Podría tener dos caminos. Camino 1, que sería el camino largo, podría sacar la cantidad consumida. Entonces podría decir, este individuo va a consumir Y y X usando las marshallianas, ¿verdad? Entonces yo diría 1000 sobre 2 por el precio de X. Eso sería 1000 dividido en 200. Eso sería 5, ¿cierto? O sería 1000... 200, sí. 1000 dividido 2 por 50. Entonces sería 10. Entonces la utilidad máxima que alcanza ese individuo, ¿verdad? Va a ser 5 por 10, 50. O podría usar la utilidad indirecta y decir, el ingreso es 1000, entonces 1000 al cuadrado, 2 por el precio de X, que era el precio de X era 100, y el precio de Y es 50. Y voy a llegar exactamente a 50. Entonces, eso es lo que te dice la utilidad indirecta. Sáltate usar las de marshallianas y solo usa los parámetros. Pero eso sirve. La gracia de la utilidad indirecta es que te permite llegar a la función de gasto también. Otra cosa que yo podría hacer con la utilidad indirecta es llegar a la función de gasto. Entonces, ¿cómo llego a la función de gasto? La función de gasto y la utilidad indirecta son inversas unas de otras. Entonces, yo puedo usar el teorema de la dualidad y decir que la persona va a estar en este punto de intersección entre el problema dual y primal cuando el gasto sea igual al ingreso y la utilidad que obtiene sea igual a la utilidad objetivo que tiene el problema primal. Entonces ahí yo linkeo los dos problemas. Digo, esta era la función objetivo del problema dual, la voy a igualar a la restricción del primal. Y a la función objetivo del primal la voy a igualar a la restricción del dual. Eso es lo que estoy haciendo, usando esta igualdad. Entonces lo que hago ahora es sacar la inversa de la de gasto, o sea, de la utilidad indirecta. Entonces yo sé que B es igual a I cuadrado sobre 2PXPI y despejo I y reemplazo E. Entonces me va a dar que I va a ser igual a 2PXPI por B, todo esto raíz. Y yo sé que esta igualdad se cumple, ¿cierto? Sé que esto se cumple. Por lo tanto va a ser igual a E, la función de gasto va a ser 2PX. No era 2, pues era 4, ¿cierto? 4, ahí sí. 4, digo. PX, PI por la utilidad objetiva. Entonces, si yo reemplazo acá, por ejemplo, ¿de qué te sirve esta función? Dime un precio de X, un precio de Y y una utilidad que yo quiera lograr y te voy a decir el máximo gasto que gastarías el mínimo gasto que tendrías que hacer para alcanzarlo. Entonces, por ejemplo, imagínate, agarremos los mismos parámetros que antes.
digamos que Px y Pi, vamos a decir que la utilidad que queremos alcanzar sea la que alcanzábamos antes, 50. Entonces, si yo reemplazo estos valores en la función de gasto, me va a decir que el gasto para alcanzar este objetivo va a ser igual a 4 por Px, 100, por Pi, 50, por 50. Y eso va a ser exactamente igual a la raíz de 2, a la raíz de 4 por la raíz de 100 por la raíz de 50 por 50. Es decir, 2 por 10 por 50. Y eso va a ser exactamente igual a 2 por 10, 20 por 50, 1000. Que era justo el ingreso del otro problema. ¿Por qué te cuadra? Porque yo obligué que el ingreso fuera igual al gasto, dado que hice que la utilidad fuera igual a esta. Entonces este problema cuadra. ¿Te fijas que va cuadrando por todos lados? ¿Por qué? Porque el primal y el dual están conectados. ¿Podría yo llegar a la hicksiana usando la función de gasto? Entonces llegamos a la hicksiana. Sí, uso Shepard, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? Entonces, por ejemplo, la hicksiana de X. Entonces el X hicksiano va a ser igual a ir desde la de gasto derivada contra el precio de X. Entonces la de gasto derivada contra el precio de X va a ser la derivada de 4px pi la utilidad con respecto a X, digo a p de X. ¿Ahí sí? Entonces esto te va a dar menos 1/2, ¿cierto? Por 2 raíz de p de i por u dividido por la raíz de p de x. Entonces te fijas que yo puedo encontrar todo sin necesidad ni siquiera de maximizar una vez que ya tengo ya sea la marshalliana o la hicksiana, simplemente conociendo la relación entre la utilidad indirecta y el gasto y usando Shepard o Roy. Por eso son identidades útiles y me permite como entender el problema desde distintas perspectivas e interrelacionarlo. Entonces, dependiendo de la información con la que yo cuente, quizá un camino va a ser más rápido, otro camino va a ser más corto, etc. También va a depender de la forma de las funciones. ¿Roy qué hace? Con Roy puedo ir sirve para ir desde la función de utilidad indirecta a la marshalliana. Entonces, imagínate que me hubieran dado en el problema, no me hubieran dado las marshallianas, sino que me hubieran dado solo la función de utilidad indirecta. Entonces, me dan esta parte del problema. No me dan todo el problema completo. Copiémosla bien. Entonces, imagínate que me dan solo eso. Me dicen, sabe que la utilidad indirecta del individuo es encuentre las marshallianas. ¿Cómo tú lo harías? Usamos la identidad de Roy. La identidad de Roy te dice que la marshalliana va a ser la derivada de la utilidad indirecta con respecto al ingreso dividido por la derivada de la utilidad indirecta con respecto al precio del bien que que le quieres sacar. Entonces, en este caso sería P de X por menos. Entonces, la derivada con respecto al ingreso sería lo estoy haciendo muy mal. Ya, 2, ahí sí. 2 por 1 sobre 2 p de x, p de i. 2 por i, ahí sí. Y dividido por la derivada con un negativo, ¿cierto? Puedo borrar. Ahí sí. Dividido por la derivada con respecto al precio de x. Entonces la derivada con respecto al precio que me va a dar i cuadrado dividido por 2 por menos 1/2, ¿cierto? Ahí sí. Porque esto es negativo. Y acá, ¿por qué le puse menos 1/2? Sería 1/2 nomás. Ese, es 1/2. No era menos 1/2 en el de Shepard. Dividido a 2, ahí sí. ¿Y por qué 1/2? Sería menos 1, estoy puro leseando. Menos 1, ahí sí. Por 2 pi. Y ahora sería p de x elevado a menos 2, ¿cierto? O elevado a 2 acá. Ahí sí. Entonces ahora simplificamos. I con i se me van. 2 con 2 se me van. Negativo con negativo se me van.
PDI con PDI se me van. PDX me lleva a este cuadrado y me queda un 2. O sea, ahora me va a quedar Y sobre 2 PDX. Y volví. Llega la de marcha-lena. ¿Ves? Que era la marcha-lena con la que habíamos partido inicialmente. Entonces todo cuadra. Esto es un poco de dualidad. Por eso yo les hice ese cuadro. Para que se fijen que todo encaja. Todo